pues a ver, estamos yendo a la pradera. Hoy voy a comer. Hola, querida amiga. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Dime. ¿Tú también vas a comer? Sí, necesito para tener bastante leche. Oh, vamos a comer entonces. Ñam, 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 ñam. Ay, yo ya me llené. Oh, bueno, si ya se está oscureciendo. Recuerda que tenemos que ir temprano. Si llega la noche nos podemos perder. Oh, tienes razón. Vamos a comer. Oh, perdón, vámonos a la casa. Ya es muy tarde. Vámonos. Sí, vámonos. Pero recuerda que antes de llegar a la casa debemos de limpiarnos bien las pezuñas y sobre todo para no estar enfermos. Vámonos. Sí, vámonos. Oh, Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Soy la profesora Heidi Acuña Segarra del curso de Arte y Cultura. Recuerden que ya estábamos en el inicio de lo que es el teatro, pero habíamos estado trabajando con títeres. Anteriormente ya habían visto la parte donde habíamos hecho nuestro títere o marioneta de hilo. También ahora vamos a trabajar con uno. Ya habían observado la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? ¿Sí? A esto también se le conoce como títeres de paleta. La forma de prepararlos ya ustedes lo han podido o lo van a poder ver en los siguientes videos. No se olviden que deben prestar bastante atención cómo prepararlos. Pero antes de esto voy a hacer unas preguntitas. ¿Alguna vez ustedes han realizado algún trabajo con los títeres en paleta? Sé que se recordarán, de repente lo habrán hecho. ¿Sí? A ver, acá hemos visto el movimiento y la voz, la parte del drama, la dramatización al que se ha realizado. Vamos a hacer una escenificación. Sí, una escenificación donde nos va a ayudar a realizar estos tipos de títeres de paleta. Pero hay otra pregunta más. ¿Ustedes saben lo que es dramatización? Este realce para poder trabajarlos? A ver, pensemos un poquito. Vamos a preguntar a nuestra amiguita. Sí, yo sí lo he realizado. Oh, si la ha realizado. ¿Y tú? La vaquita, ¿qué nos va a decir? yo también. Ay, miren, ve, ella también entonces lo ha hecho. Recuerden, alumnos, que cuando ustedes trabajen la parte del drama, deben también recordar la impostación de voz que habíamos hecho al inicio en la sesión 18. La impostación de voz y los ejercicios nos van a ayudar a vocalizar bien y poder trabajarlos con estos materiales. Yo tengo, por ejemplo, acá el día de hoy, he hecho un burrito, una vaquita, tengo lo que es también acá que pueden ver, díganme qué es lo que ven. Una tortuga, cierto, una tortuga. Y acá tenemos como otro, miramos bien y observamos, tenemos a un oso. Estas tres paletitas nos han ayudado a realizar nuestra obra teatral, sobre todo a realizar nuestra parte escénica, donde vamos a poder visualizarlo y ver un poquito más adelante. Recuerden que el teatrillo ya la clase anterior habíamos visto estos tipos. Recordemos un poquito más. Vamos a recordar qué habíamos visto en la clase anterior. Pero para esto, para ir recordando, recuerden la sesión 19 y ahora la 20, donde también nos habla sobre el teatrillo y los tipos de diferentes títeres. Muy bien, chicos. Ya que ahora sabemos un poquito más, vamos a esperar y sobre todo aprender un poco más en lo que nos quiere decir en la sesión 20. ¿Qué vamos a recordar? Vamos a hablar un poquito sobre el concepto de dramatización y vocalización para poder trabajar con nuestros títeres y ayudar a desenvolvernos. Recuerden, cada ejercicio es importante y yo sé que ustedes lo van a lograr. Prestemos bastante atención a las preguntas escondidas. Estas preguntas donde nos ayudará a resolver cada trabajito que realicemos. Ahora, vamos a seguir.
Muy bien, queridos alumnos, vamos a continuar sobre las clases. En este caso ya habíamos visto al inicio la presentación. Hemos ido observando y viendo los detalles, ¿sí? Ya el material que se iba a realizar el día de hoy hemos podido lograr ver. Pero como indicaba su compañerita, nos decía que íbamos a trabajar un poco sobre la parte teórica, la cual ya debemos conocer. Y tenemos de título el teatro, las impostaciones de voz en el teatro. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver un poquito más de lo que se trata la impostación. Pero antes de llegar a ese tema, debemos hacernos unas preguntas. ¿Cuáles serán? A ver, vamos a ver. Vamos a ir captando un poco más. ¿Qué es el montaje? Vamos a ir viendo. ¿Se acuerdan? En la clase anterior ya hemos ido avanzando, pero no sé si habrán prestado bastante atención de cuál es el montaje, a qué nos referimos con el montaje. Vamos a ir pensando y estas preguntas las vamos a responder al final como tarea. No se vayan a olvidar. Recuerden, ¿cuáles son o cuál es el montaje? Es la parte, ya les había dicho, parte escénica, por ahí tiene que ver. De ahí nada más va a venir la idea. Yo sé que ustedes se recuerden y lo vamos a responder. Lo otro, ¿qué tipos de títeres vimos al inicio de la clase? Bueno, los que han prestado bastante atención podrán verlo y observarlo. Si no lo recuerdan, pueden retroceder otra vez en la parte de la presentación. Vamos a observar qué clasificación de tipo de títeres se encontrará. Y por última pregunta, ¿cuál es la importancia de la voz en el teatro? ¿Será importante? Muy bien, ya que estamos hablando de títeres, pero también debemos referirnos un poquito sobre la parte teórica. Vamos a ir avanzando para recordar un poco cada pregunta que nos hemos hecho el día de hoy y nos vamos a responder aprendiendo un poco de la parte del concepto y teoría. ¿Sí? La teoría donde nos indica mucho sobre lo que estamos preguntándonos. Ahí podremos responderlos. Para iniciar, vamos con la impostación de voz en el teatro. Vamos a introducir un poquito lo que es parte de la introducción. Aunque el títere es animación básicamente visual, puede apoyarse también en otros recursos sensoriales dentro de las cuales el principal ha sido completamente sonoro, un complemento sonoro. El recurso sonoro más importante que se utiliza dentro del teatro, títeres en la voz, un elemento versátil del cual dispone directamente e interprete. Las palabras también construye la imagen completamente al títere con su acción haciéndolo más legible. Recuerden que cuando ustedes van a hablar en el escenario, en lo que es el montaje al inicio, tienen que recordar los ejercicios que habíamos hecho anteriormente en una de las sesiones, ¿se acuerdan? La impostación de voz, sobre todo cuando teníamos que ejercitar la voz, ejercitar el diafragma para poder tener un buen sonido, para que se escuche muy bien y sobre todo gesticular y las palabras puedan salir claramente. Seguimos un poco para seguir avanzando con este tema. Vamos a hablar un poco sobre la definición de la impostación de voz. La impostación entonces es un término que procede del idioma italiano y que hace referencia a la acción y efecto de impostar. Este verbo es por parte se utiliza para mencionar hechos y fijar la voz en las cuerdas vocales de manera que tal que el sonido emita sin vacilación ni temblor. Claramente tendría que salir cuando hacemos el tipo de ejercicio para nuestra impostación. Seguimos, vamos a ir avanzando. Podemos ver acá una imagen donde habíamos visto sobre la impostación, ¿no? Ejercitándonos. El actor tiene
que dominar la respiración, costo de diafragmático y el soporte de la voz para poder alcanzar todos los matices que pide el texto y su personaje. Tiene que denominar también el uso de las cavidades, de la resonancia, como son la faringe, la boca y las fosas nasales. Podemos ver acá al costado una imagen donde están trabajando los títeres, pero al mismo tiempo están hablando, están conversando. La imagen indica dónde están conversando. Recuerden que a veces un solo personaje, un solo actor, maneja dos personajes y tiene que cambiar de una voz a otra. Pero debe escucharse claramente y fijarse a lo que está trabajando o realizando. Podemos ver acá también donde nos indica un poco más sobre lo que es la voz o la impostación dentro del teatro y el manejo del títere. Uno debe pensar en la voz de cada objeto, cada personaje, en el sonido de cada palabra, cada acento, cada frase, en la música que multiplica sensaciones, que nunca aplaste al títere en la escena, en los sonidos que permitan la creación de los mundos o de los mundos, la ampliación, imaginarios o libertad del viaje. Cuando hablamos de esto, estaríamos refiriendo de que nuestra voz debe ser clara y fuerte, no necesariamente gritando, sino hablando claramente, sobre todo gesticulando, como indicaba anteriormente. Cada obra debe ser un universo único en que deseamos habitar sobre las escenas y proyectarlos en el espectador o los espectadores. Solo sirve a aquellos que nos sorprenden, nos emociona, nos enlace o nos enloquece también, ¿no? Hacemos sugerir las voces, de lo que desconocíamos, los actos que no imaginábamos, los títeres que nos soñamos, sonidos que jamás hemos oído o presentido, músicas surgidas en sitios ignotos. Tenemos que aclarar acá que la imaginación es el universo de todo. Si nosotros imaginamos, podemos llegar a hacer un buen espectáculo, un buen trabajo de títeres, recordando que debemos estar siempre introducidos bien en el personaje. La respiración es el motor de las emociones. Una respiración rápida produce estados de alegría, entusiasmo y furia. Respiraciones lentas y pausadas que generan melancolía y tristeza. La respiración es un vehículo para llegar a los sentimientos y emociones. En la música, el uso del silencio es esencial, pues el descanso en una sucesión de sonidos es agradable y un monto del silencio tras un acorde de tensión es increíble. Mucho de esto nos pueden ayudar a poder estar más atento a la obra, ya sea de tristeza o de alegría o para niños. Recordamos que existen diferentes tipos de obras teatrales. Hemos visto, ¿se acuerdan? Anteriormente sobre los géneros, donde hablamos sobre qué tipo de géneros podríamos observar en alguna obra, y esto va a depender mucho de cómo se trabaje. Acá ayuda y cuenta la respiración y las pausas cuando hay una conversación o cuando llega algún suceso que es inevitable de entender, ¿no? O de reaccionar en el momento. Podemos ver acá la iniciación, la fonación,
la articulación. En la iniciación es el proceso por el cual el aire se pone en movimiento dentro del tracto vocal. La fonación se utiliza 3 parámetros: el tono, el volumen y el timbre. Cuando hablamos de articulación, ya hemos conocido anteriormente que estamos hablando sobre los movimientos, ¿no? Parte del cuerpo. En este caso, estaríamos hablando sobre los títeres, movimiento de los títeres. Como parte importante, creemos que también que el teatro de títeres es una especialidad que nos brinda la posibilidad de ser actores y espectadores. Los títeres actúan, los vemos vivos, respirando, expresando. Es nuestra ánima, la parte emocional, la experiencia de la vida y voz, respiración, lo que le concede esta vida, porque nosotros somos los que vamos a darle vida a ese muñeco o figura. Dependiendo de nosotros hará que el espectáculo sea estupendo. Concebimos el cuerpo animado del títere como una unidad corporal y vocal, que es embestida desde la composición del movimiento y rigurosidad en la que desarrolla las acciones para creer en el personaje del títere. La respiración del objeto animado que da vida al títere y va a determinar siempre dependiendo de nosotros, de cómo le demos los movimientos y sobre todo la entonación de voz. Ya de ahí vamos a ir viendo parte del espectáculo, cómo llevar el títere en movimiento y poniendo en práctica a las indicaciones que nos ofrecen. Es importante, acá vemos la parte de una de las preguntas que vemos al inicio. Es importante desde el teatro de títeres y la selección de los sonidos en una obra, abrir espacio a la imaginación sonora, reconociendo que tanto los sonidos como los silencios implican una carga emocional expresiva que dialoga con las escenas. Es importante también atreverse a explotar estas posibilidades del sonido, creando el universo sonoro con personalidad y autonomía en el juego escénico. Así es, vamos a ir viendo el proceso también del trabajo de cómo realizar otro tipo de títere y sobre todo cómo nosotros podemos desplayarnos dentro del escenario, dentro del teatrillo. Seguimos avanzando para que puedan ver y trabajar el día de hoy. Voy a ir al campo. Voy a comer. Ay, voy a ir al campo. Voy a pasear mejor. Sí, voy a pasear. Voy a comenzar a pasear. Ay, pero voy a tomar un poquito de sol acá. ¡Ay, la amiga! ¡Hola, amiga vaca! ¿Cómo estás? Hola. Pero veo que no. Te has puesto tu mascarilla. ¿Pero para qué me voy a poner? Sí, está haciendo sol y voy a comer. ¡Ñam, ñam, ñam! Pero amiga, tienes que cuidarte. Recuerda que esta enfermedad puede atacar a todos y cuando tú comes tu pasto, eso puede estar contaminado de la enfermedad. A mí no me va a pasar nada. Yo no puedo, a mí no me va a pasar nada. Yo no puedo enfermarme. Yo no sé por qué tú te cuidas. Bueno, no te voy a hacer caso. Mejor me voy. Mejor yo me mantengo alejada de ti. Bueno, si tú lo quieres, me voy.
Bueno, mi amiga, no sé qué le ha pasado. No sé por qué no se ha cuidado. Esto de la enfermedad no es una broma. Tenemos que cuidarnos. Yo comenzaré a pasear y miraré las flores. ¡Hola, amiga vaca! Hola. ¿También te estás cuidando? Claro que sí me estoy cuidando. Recuerda también tú que no solamente es la mascarilla, sino que también debemos cuidarnos lavándonos las manos y limpiándonos los pies. Tienes razón, tienes mucha razón. Yo también me estoy cuidando. Sí, amiga, tienes que cuidarte. Bueno, me he enterado que mi amiga tortuga, que ahorita viene, está enferma. ¿Es cierto? ¿Está enferma? Oh, no sabía. Sí, está enferma, muy enferma. Pero vamos a ver dónde estará. Te dejo, amiga vaca. Voy a ir a visitarla. Oh, está bien, está bien. Puedes ir. Chao, cuídate y por favor, no estés muy juntos con los demás. Me voy. Bueno, no sé qué estará pasando con la gente que no sabe cuidarse. Oh, voy a seguir caminando por el campo. Pero en eso llegó. ¡Hola, amiga vaca! Menos mal que te estás cuidando. Sí, me estoy cuidando. Te cuento. Mi papá se encuentra muy mal y enfermo. Pues yo llevé la enfermedad a mi casa. Oh, lo siento. No sabía de tu familia. Sí, no me pude cuidar y no cuidé a los demás. Lo siento. Yo no quería enfermar a los demás. También yo fui la que contagió a la amiga tortuga y no me había dado cuenta. Lo siento. Tienes que ser muy cuidadoso con lo que haces. Recuerda que la salud, con eso no se juega. De todos dependerá de que nos cuidemos y estemos sanos. Sí, amiga vaca, no lo volveré a hacer. Recuerden, chicos, que la familia es lo más importante. ¿Sí? Porque si nosotros traemos la enfermedad a casa, podemos contagiarlo. Sí, es cierto. Cuídense, queridos alumnos. No se vayan a contagiar. Lávense siempre las manos, las frutas y, siempre cuando salgan, utilicen mascarillas. La salud es lo primero y la familia. Muy bien, amigos. Cuídense. Adiós. Chao, queridos alumnos. Sí, queridos alumnos, ¿vieron nuestro montaje? Sí, como indicaba la sesión. Recuerden que la dramatización es importante y toda obra teatral o toda escenificación siempre tiene un mensaje. ¿Se acuerdan? ¿Han visto y han observado bien cada detalle? Trabajamos el día de hoy con los títeres de paleta. Sí, los títeres de paleta. ¿Cuál se realizó y vieron el proceso? Buscaron una imagen, la recortaron, la pegaron y la recortaron en un cartón y después le pusieron una paletita y lo pegaron. Esto entonces nos ayudó el día de hoy a representar nuestro montaje o nuestra escenificación. ¿De cuál se trató la obra el día de hoy? ¿Se acuerdan? ¿Han observado bien?
Sí, yo sé que ustedes se acuerdan y han prestado. A ver, ¿no les dice algo? Acá tenemos un tapaboca que le hemos puesto a nuestro burrito. Si le quitamos, ¿cuál fue el mensaje del día de hoy? ¿Han observado? Sí, sí, chicos. El mensaje fue sobre el cuidado por esta enfermedad. Nos debemos de cuidar. Eso se trata la obra, que no debemos descuidarnos. Siempre la higiene y el cuidado, sobre todo del tapaboca cuando salimos, nos va a ayudar mucho a poder cuidarnos sin que nos dé la enfermedad. Es importante, entonces fue el mensaje. Recuerden que la enfermedad está en todos lados. Si llevamos a casa, podemos contagiar a nuestros seres queridos. Ahora, como vieron en el mensaje, interactuamos. La dramatización es importante entrar en el personaje. El personaje nos ayudó. Recuerden que yo ahí hice sobre todo la parte de la impostación de voz que nos ayudó mucho para cambiar voces para cada personaje. Vieron ahí dentro cerca de cuatro personajes. Se habló de 4 personajes. ¿Recuerdan cuáles eran? Aunque uno de ellos no se encontraba, pero los demás sí. 3 de ellos. Uno fue la vaca, la otra, ¿cuál ha sido? El burrito, el oso y por último tuvimos a la tortuga, que sí estuvimos hablando de él, se habló del tema, pero no se presentó. Al hablar sobre los personajes interactuamos 3 tipos de voces. Entramos en el personaje y sobre todo en la parte de la dramatización al inicio sobre el burrito. Recuerdan que había contado que su familia estaba enferma y se sentía triste porque él había llevado la enfermedad a casa. Había contagiado también a su amiguita Tortuguita. Entonces, el mensaje del día de hoy nos ayuda mucho al cuidado. Todo trabajo que realicen a partir de ahora van a tener que entrar en ellos, ir aprendiendo y sobre todo captando cada idea y movimiento. Ya que estos no son fluidos, podemos trasladarlo y moverlo de diferentes formas. Sí, eso es, hemos entrado en cada uno de ellos y viendo. Al observar al inicio también, ustedes van a tener que ver cuando se trabaja, cuáles son las preguntas. Al inicio hay 3 tipos de preguntas. Estas preguntas las vamos a responder. No se olviden que esa será la tarea del día de hoy. Van a enviar sus tareas, las preguntas que tienen que responder y sobre todo aprender a significar y con el tema del cuidado. El cuidado de nuestra salud. Esa será su tarea del día de hoy. Sí, no se olviden, respondan las preguntas que han visto al inicio de qué es dramatización. Las respuestas las van a encontrar dentro de la sesión, todas completas. Recuerden que cuando hemos respondido todos estos, ¿qué es la dramatización? Es el personaje que nosotros vamos a realizar, ponernos en el papel de ellos. De eso se trata lo que es de la dramatización. Y la importancia que nos ayuda también, que nos dice también la dramatización. Tenemos que imaginar, crear y las emociones van a fluir para poder trabajarlo. Un personaje, la dramatización sobre todo tenemos que entrar en el personaje y sobre todo aprender los papeles o el rol que quiere indicar él. Todos estos detalles van a verlo en la sesión. Una vez completada, envían sus tareitas a la plataforma. No se olviden, van a hacer ustedes una obra teatral, una escenificación, en este caso un montaje con las paletas, no otro material, con las paletas. Ustedes tienen que realizar las paletas. Sí, ese montaje será hecho con las paletas. Así es. Pueden entrar de 1 a más personajes, 1, 2 o 3 personajes, cuantos quieran ustedes realizarlo. Pero las voces tienen que interactuarlas, tienen que cambiar las voces, ¿sí? Para si van a trabajar con 2 personajes, pónganle voces diferentes a ellos. ¿No es cierto? Sí. ¿Ves?
Tienen que cambiarla. Y también como por ejemplo acá está Oso. Oso también. Sí, yo quiero hacer esto. Ah, muy bien. Oso nos va a decir su tareita y el cuidado sobre todo de, miren, ve, él se está cuidando del COVID y se está protegiendo con la máscara. A ver, burrito, tenías que ponerte también tu mascarita el día de hoy. Sí, él también va a ayudar a colocarse su mascarita para que pueda trabajar. Muy bien, chicos, como ya saben cuál es su tarea, los dejo para que realicen y envíen su sesión. Ahora sí, me despido sin hacerles recordar que tienen que ver toda la sesión. No habrá otro video separado. No habrá otro video separado y envíen su sesión. Ahora sí, me despido. Cuídense y yo sé que pueden realizar su tarea. Yo sé que ustedes pueden hacer y aprender mucho más. Gracias, chao, cuídense.